Y bueno, bienvenidos a la sesión síncrona correspondiente al día de hoy, jueves 25 de febrero, y vamos a ver el capítulo número 22, que es el último capítulo de nuestro calendario escolar previo a los exámenes parciales. El capítulo 22 se denomina Sueldos y Salarios y su carga tributaria, de nuestro libro base de contabilidad 1 del maestro Elías Lara Flores y de Leticia Lara Ramírez. Muy bien, vamos a presentar nuestro tema. Muy bien, me confirma nada más, por favor, si están viendo a través del chat, si están ustedes viendo la presentación, por favor. Y más bien, abran sus micrófonos, sí, porque ya no los voy a ver. Sí, sí se ve, maestro. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar a platicar sobre este tema, y lo primero que encontramos en él, pues, ¿qué son las contribuciones, no? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de contribuciones respecto a los sueldos y salarios que perciben nuestros trabajadores en nuestras empresas o que nosotros percibimos como empleados o asalariados de nuestros patrones? Entonces tenemos que en México los sueldos y salarios, así como las prestaciones en dinero o en especie que reciben nuestros trabajadores, son objetos de diversas contribuciones. ¿Qué son estas contribuciones? Pues bueno, son impuestos a favor del gobierno federal o del gobierno estatal, en este caso del estado de Nuevo León, para los que radicamos aquí en el estado. Y tenemos que también las aportaciones de seguridad social son contribuciones, y estas, obviamente, que son estas contribuciones o estas aportaciones a favor de los mismos trabajadores, y también originan contribuciones que se causan tanto para la empresa, ahorita lo vamos a ver más adelante, que realiza dichos pagos, como por los propios trabajadores al momento de ¿qué? De percibirlos. Muy bien. El siguiente tema es, una de esas contribuciones es el impuesto sobre la renta. Y en el impuesto sobre la renta vamos a hablar de retenciones. Y la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 96, de hecho, si mal no recuerdo, ustedes traen otro articulado en la versión que traemos del libro base. Tenemos el artículo 113, que era del que nos hablaba en este caso de las retenciones. Bueno, a través del tiempo se ha modificado, y pues ahora la ley señala que el artículo que rige o que habla de las retenciones es el artículo 96, y nos dice que para los patrones hay una obligación de efectuar retenciones mensuales a quienes les presten servicios personales subordinados, los cuales se enterarán por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago en que efectúen sus pagos provisionales del impuesto sobre la renta, que son los días 17 de cada mes. Y de acuerdo a su homoclave, bueno, pues irán sumando días después del día 17, días hábiles posteriores a la presentación. Y van a tener el carácter, estas retenciones o estos pagos provisionales, de pagos provisionales, pues, valga la redundancia, del trabajador a cuenta del impuesto anual. Tenemos que el cálculo de la retención, aquí la ley del impuesto sobre la renta nos establece una mecánica para la determinación del impuesto a retener. Y también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resolución que establece reglas de carácter general a través del sistema de administración tributaria aplicables a los impuestos y derechos federales, nos da esta misma mecánica, con excepción a lo relacionado con el comercio exterior, que establece otros mecanismos u otras mecánicas para determinar el impuesto a retener, que no es objeto de nuestro tema el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Que para hacer esta retención vamos a utilizar unas tarifas y unas tablas. Y la mecánica para determinar este impuesto sobre la renta a retener y o el subsidio para el empleo que vamos a entregar a nuestros trabajadores, según sea el caso,
va a consistir en aplicar a los pagos por sueldos y salarios, además de las prestaciones en efectivo o en especie, entregadas al trabajador, en un periodo, una tarifa y una tabla denominadas, tarifa del artículo 96, que es esta tabla que estamos viendo aquí. Esta tablita nos habla de límites inferiores, límites superiores, nos habla de una cuota fija y de un excedente sobre el límite inferior. Ahorita vamos a entender un poco estos conceptos al hacer el ejercicio que viene en nuestro libro base. Muy bien. Tenemos también la tabla para el subsidio para el empleo mensual. Esta tabla es del artículo 10 de un decreto que se emitió hace algunos años y que ha seguido vigente desde el 2008, la cual nos habla sobre diversas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley especial sobre productos y servicios, sobre producción y servicios, que es el mencionado IEPS. Habla sobre la ley del impuesto sobre la renta y algunos impuestos que se abrogaron en ese entonces, como era el IETU, que era el impuesto especial a tasa única, y la ley del IDE, que era los impuestos a los depósitos en efectivo. Entonces, esta tabla de subsidio se ha venido modificando, sin embargo, su base legal para aplicarla es ese decreto que se emitió el 1 de octubre del 2007 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 2008. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Vamos a hacer la determinación del impuesto sobre la renta a cargo o a favor del trabajador, así como en qué casos aplica el otorgar un subsidio para el empleo. Muy bien, el primer caso, por ejemplo, tenemos aquí que en la mecánica para determinar el impuesto determinado vamos a aplicar la tarifa del artículo 96, como se indica a continuación, y en determinado momento vamos a tener un ingreso grabado, que es el salario del trabajador. Aquí pues determinamos el total de ingresos que recibió nuestro trabajador en el periodo, por ejemplo, por el cual estamos efectuando la retención. Cabe aclarar que ahorita, en el 2021, hay una serie de tablas que la autoridad ha puesto a nuestra disposición para hacer el cálculo semanal, mensual, quincenal, decenal, catorcenal y obviamente mensual. Entonces, ya nos determinaron también esas tablas para que sea para nosotros más práctico y también para que el trabajador al final del año no termine con un impuesto en contra por no aplicar de manera correcta las tablas. Y cada mes dichas tablas van a tener un cambio o una modificación. ¿Para qué? Pues para que obviamente el ingreso del trabajador vaya siendo el adecuado. Muy bien, entonces tenemos que hay un ingreso grabado en total de 9,000 pesos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar el límite inferior que viene en la tarifa del artículo 96, que es esta que vemos aquí. Si se fijan, nuestro trabajador gana 9,000 pesos en el mes. Entonces, ¿en qué renglón entra? Entra en el renglón de los 8,629.21 del límite inferior y en el límite superior de 10,031.07. Vamos a restar el límite inferior de acuerdo con la mecánica que estamos utilizando, que son los 8,629.21. La diferencia, en este caso, va a ser el ingreso excedente sobre el límite inferior, así se le llama. Y luego después vamos a multiplicar por el porcentaje sobre ingreso excedente. Este porcentaje viene determinado en la misma tabla que ya vimos del artículo 96. Todo va a versar en torno a esta tabla en nuestro cálculo y al llegar al momento de otorgar el subsidio para el empleo, bueno, vamos a utilizar la tabla del artículo 10, ¿verdad? De este decreto que vimos. Ok, entonces aquí vemos que nuestro ingreso cae en la cuarta línea, en este caso sería el 16%. Y ahora sí, ¿qué obtenemos de aquí? Pues un ingreso marginal. ¿Cuál es este ingreso marginal? No es otra cosa sino multiplicar los 370.79 del ingreso excedente sobre el límite inferior que teníamos por el porcentaje de este ingreso excedente que vimos en nuestra tabla era del 16%, lo cual nos da
59.33 de impuesto marginal. Ahora bien, ¿qué nos dice la mecánica? Que vamos a sumar la cuota fija. ¿De dónde sale esta cuota fija? Del mismo renglón, que es el cuarto, que nos dice que la cuota fija para este caso son 692.96. Al sumarlo, obtenemos un impuesto determinado. Este impuesto determinado es la suma de nuestro impuesto marginal más nuestra cuota fija, que ahora el total es de 752.29. En este caso, la determinación del impuesto a retener y del subsidio del empleo que se entrega al trabajador va a ser un impuesto determinado según la tabla del artículo 96 de 752.29. Y el subsidio para el empleo en este caso va a ser cero. ¿Por qué? Porque nuestra tabla que tenemos de subsidio para el empleo, si se fijan, el trabajador que gane arriba de 7,382.34 no tiene derecho a subsidio para el empleo. Entonces, nuestro trabajador gana 9,000 pesos, no tiene derecho a subsidio para el empleo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí aritméticamente se hace una resta y nos determina un impuesto a retener. El subsidio para el empleo fue cero, entonces el impuesto a retener al trabajador va a ser de 752.29. Aquí vimos que el subsidio para el empleo es de 0 pesos. ¿Por qué? Porque estamos arriba del tope máximo que nos pone la tabla del artículo 10 del decreto mencionado del 2008. Muy bien, nuestro total a entregar entonces de sueldo y salario va a ser 9,000 menos el impuesto a retener, que fue el impuesto determinado de 752 pesos más 0 pesos de subsidio para el empleo. El total de sueldo que vamos a pagar a nuestro trabajador va a ser de 8,247.71. Ustedes pueden usar esta mecánica para revisar que el salario que se les esté pagando en determinado momento, más bien que el cálculo del impuesto sea correcto, ¿verdad? En el caso de ustedes, si son trabajadores. Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo de otro trabajador, que es el trabajador número 2, al cual le pagamos le pagamos más bien un sueldo de 2,000 pesos. Ese es el ingreso grabado. ¿Cuál es el límite de la tarifa, el límite inferior que le vamos a restar? Bueno, pues si se fijan, cae en el segundo renglón de nuestra tabla del artículo 96. Entonces le vamos a descontar una cantidad de 578.53 pesos, lo cual me va a dar un ingreso excedente sobre el límite inferior de 1,421.47. Esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje sobre el ingreso excedente. En este caso es el 6.40. Muy bien, al multiplicarlo tenemos un impuesto marginal de 90.97 pesos. Si se fijan hasta aquí, el impuesto marginal fue menor en el caso del trabajador 1, aunque gana más. Sin embargo, al sumar la cuota fija, de acuerdo con la mecánica, en este caso nada más son 11.11 pesos. Entonces, el impuesto determinado para este trabajador es de 102.08 pesos. Muy bien, ya tenemos el impuesto determinado según la tabla del artículo 96. Vamos ahora a restar, en este caso, le vamos a restar un subsidio para el empleo, que de acuerdo con la tabla del artículo 10, son 406.83 pesos que el empleado tiene derecho a recibir. Entonces, ya no va a haber un impuesto a pagar ni a retener. Vamos a tener un subsidio para el empleo a entregar al trabajador. Muy bien. ¿Cómo va a quedar nuestra nómina en este caso? Vamos a tener los 2,000 pesos del ingreso del trabajador, ingreso grabado, más, en este caso, impuesto a retener va a ser 0, más el subsidio para el empleo que vamos a tener vamos a entregar al trabajador, que son 304.75, y el ingreso total en sueldos y salarios por pagar para nuestro trabajador va a ser de 2,304.75. ¿Alguna duda hasta aquí? Absolutamente todos los cálculos de impuesto para efecto de trabajador va a ser para determinar el ingreso
del ingreso gravado, el impuesto sobre la renta a pagar, es este mismo, en todos los casos, sin excepción, si son sueldos y salarios. ¿Alguna duda, chicas? Acuérdense que me tienen que hablar porque aquí no veo el chat. No, maestro, todo bien hasta ahorita. Excelente, muy bien. Vamos a continuar. Ahora bien, en el aspecto contable, ¿qué vamos a hacer? Para registrar la diferencia que resulta a favor de cada trabajador con motivo del subsidio para el empleo, vamos a vernos en la necesidad de abrir una cuenta colectiva, como las que ya vimos anteriormente, para conocer en forma individualizada lo que corresponde a cada trabajador por dicha diferencia. El nombre más común asignado a esta cuenta que van a ver ustedes en su contabilidad es el de subsidio para el empleo. Y el subsidio para el empleo es una cuenta del activo circulante. ¿Por qué? Porque representa el monto del subsidio para el empleo que pagamos en efectivo a nuestros trabajadores y que la empresa tiene el derecho de recuperar a través del acreditamiento contra impuestos federales. Entonces, el subsidio para el empleo se va a cargar del monto de subsidio para el empleo pagado en efectivo a nuestros trabajadores y se va a abonar del monto del subsidio para el empleo a través del acreditamiento contra impuestos federales. El subsidio para el empleo también se le conoce en el medio como SUPE. Y ahora sí, aquí tenemos los asientos contables que vamos a hacer. En este caso, para nuestro registro de sueldos y salarios dentro de nuestros gastos, y para el empleo por entregar, del subsidio para el empleo por entregar en efectivo a nuestro trabajador y de los sueldos y salarios por pagar y del impuesto sobre la renta retenido a nuestro trabajador, en este caso del ejemplo 1, van a originar el siguiente asiento. En este caso, vamos a tener un cargo a sueldos y salarios por 11,000 pesos. Aquí en el parcial tenemos la subcuenta en determinado momento del trabajador 1 de 9,000 y del trabajador 2, 2,000. Vamos a tener el cargo a subsidio para el empleo por el subsidio que efectivamente vamos a entregar al trabajador número 2, ¿se acuerdan? Que son 304.75. ¿Y a qué vamos a abonar? Vamos a abonar a una cuenta de control que se llama sueldos y salarios por pagar. ¿Cuánto? Pues vamos a abonar el monto que determinamos en el ejercicio anterior para el trabajador 1, 8,247.71 y para el trabajador 2, 2,304.75, que nos da un total de 10,552.46. Y en impuestos por pagar, pues vamos a poner lo que le vamos a descontar o le retuvimos al trabajador número 1, que son 752.29, y el total de nuestras sumas, bueno, pues es la misma cantidad, 11,304.75 en ambos lados de nuestro asiento de diario para cumplir con la partida doble, ¿verdad? Con el principio o con la ley de la partida doble. Muy bien, ahora, ¿cuál va a ser el asiento en sueldos y salarios? Para registrar el pago, en este caso, la salida de bancos, va a ser a sueldos y salarios, vamos a cargar los 10,552, sueldos y salarios por pagar, obviamente, .46, y con esto va a quedar nuestra cuenta saldada, si se fijan, y contra bancos. ¿Cuánto vamos a pagar en bancos? Efectivamente, pues van a salir los 10,552.46. Y para efectos de calcular del impuesto que vamos a pagar en este caso también, bueno, vamos a hacer otro asiento en la cuenta de impuestos por pagar de 752.29 contra otros gastos. En este caso, este punto 54 es para redondear la unidad. En este caso fue una pérdida que vamos nosotros a registrar. Vamos a tener nuestro subsidio para el empleo efectivamente entregado a nuestro trabajador, que fue de 304.75, y en bancos únicamente registraremos los 447 pesos, que es la diferencia del impuesto por pagar de los 754.29 menos los 304.75, que es lo que estamos
vamos a acreditarnos en determinado momento en el pago de nuestros impuestos. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, muchachas? No sé si se integró alguien más, creo que no. No, maestro, no hay duda. Perfecto. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de las aportaciones al Seguro Social y el SAR. Tenemos que el régimen de seguridad social tiene por objeto garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. ¿Qué significa SAR? Sistema de ahorro para el retiro. Muy bien. Y aquí dentro de la ley del impuesto, de la ley del IMSS, pues, tenemos que el Seguro Social comprende dos regímenes que son el obligatorio y el voluntario. Y el régimen obligatorio comprende los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, guardería y prestaciones sociales. Muy bien, la misma ley nos habla de una serie de cuotas que corresponden a cada seguro. En este caso estamos hablando de las cuotas durante el año 2019 y los obligados a cubrirlas se pueden localizar en el siguiente cuadro. Bueno, tenemos los conceptos que integran cada una de las cuotas, en este caso enfermedades y maternidad y una cuota fija de acuerdo al artículo 106 y también a la ley federal en este caso el artículo 19 de la ley federal del trabajo. Y tenemos que para el patrón es del 20.4 y para el trabajador es el 0%. ¿En qué nos vamos a basar para determinar esta cuota? En la UMA, ¿verdad? La unidad de medida actualizada. Y también tenemos que hay una cuota adicional, según el artículo 106, en su segunda parte, que nos da una cuota del 1.10% para el patrón y del 0.40% para el trabajador, y esta va a ser de acuerdo al salario base de cotización menos 3, en este caso UMAS. Y tenemos también que enfermedades y maternidad para médicos, para pensionados y beneficiarios, de acuerdo al artículo 27, vamos a tener una cuota para el patrón del 1.5 y para el trabajador del 0.375. En este caso, el salario base de cotización es lo que vamos a tomar como base. Luego tenemos riesgos de trabajo. Y en riesgo de trabajo vamos a tener una cuota para el patrón del 0.5, en este caso de IVA a arrancar, y cada año, de acuerdo a las incidencias que haya por accidentes o muertes de trabajadores debido a accidentes de trabajo, esta cuota se va a incrementar, o este porcentaje se le va a incrementar al patrón. Y también lo vamos a tomar de acuerdo al salario base de cotización. Luego tenemos el de invalidez y vida. En este caso va a haber una cuota para el patrón del 1.75% y para el trabajador del 0.625, de acuerdo también con el salario base de cotización. Tenemos el de guarderías y prestaciones sociales, en el cual va a ser el 1% para el patrón y el 0% para el trabajador. En cuanto al retiro, el porcentaje va a ser el 2% para el patrón, 0% para el trabajador. Los últimos dos se calculan de acuerdo al salario base de cotización. Y por último, cesantía en edad avanzada y vejez, vamos a tener también el 3.15 para el patrón como cuota y el 1.125 para el trabajador. Y tenemos que la UMA, bueno, aquí dice que la cuota fija por cada trabajador hasta por 3 veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, es lo que vamos a ver en enfermedades y maternidad. Luego en la cuota adicional, por la diferencia del salario base de cotización y de 3 veces la UMA, bueno, pues es lo que veíamos ahí en el segundo ejemplo. Y vamos a tener también que se aplica la tasa mínima de riesgos de trabajo, en este caso del 0.5. Sin embargo, lo que les decía, la prima será determinada por el patrón de acuerdo con su siniestralidad laboral. Muy bien. Ahora tenemos los porcentajes. Bueno, pues las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deben de pagar los patrones se determinan en relación con la cuantía del salario base de cotización, lo que ya lo veíamos. La integración del salario diario,
El salario diario integrado, base de cotización, se integra por los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, por las gratificaciones, percepciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. Excepciones, bueno, tenemos unas excepciones que no van a incluir o que no van a formar parte del salario base de cotización y dada su naturaleza, son los siguientes conceptos, los que nos enumeran aquí, son 9. Primero, nos dice que son los instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa y otros similares. En segundo término, el ahorro, cuando se integra por un depósito en cantidad semanal, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa, tenemos o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, va a integrar salario. Y también se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical, también están exentas o están excluidas, pues, como integrantes del salario base de cotización. También tenemos que las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por conceptos de cuentas de seguro del retiro, cesantía de avanzada y vejez, no forman parte del salario base de cotización. Luego tenemos que las cuotas que en términos de esta ley corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Infonavit y las participaciones en las utilidades de la empresa no forman parte de o no integran el salario base de cotización. La alimentación y la habitación, cuando se entrega en forma onerosa a los trabajadores, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rige en el Distrito Federal. Tenemos también las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tenemos también los premios por asistencia y puntualidad, siempre el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Y en el número 8, las cantidades aportadas para fines sociales tampoco forman parte del salario base de cotización. Y por último, el tiempo extra o extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Como ustedes se han dado cuenta, pues hay una serie de conceptos que unos los toman de la Ley Federal del Trabajo, otros de la Ley del Seguro Social y otras también de la misma ley fiscal. Muy bien, ¿cuál va a ser el límite para el cálculo de las cuotas? La Ley del Seguro Social del año 2019 establecía como límite superior del salario diario integrado la base de cotización, el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que sigue siendo el mismo. Pago mensual, el pago de las cuotas obrero-patronales, aquí hubo mucha confusión en las tareas. Al IMSS será por mensualidades vencidas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. Las únicas cuotas que van a ser en pagos bimestrales serán las propias del retiro, del seguro para el retiro, como aquí no lo dice. Y esas van a ser a más tardar el día 17 de los meses de enero, marzo, julio, septiembre y noviembre de cada año, junto con las del Infonavit que veremos más adelante. Muy bien. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Déjenme quito la alarma de la y déjenme quito el sonido de esto. Ya, muy bien. Ahora bien, tenemos que el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene como objetivo crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas para la construcción, reparación o mejoras de sus casas de habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. ¿Qué porcentaje vamos a tener aquí? Bueno, toda empresa está obligada a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas y para dar cumplimiento a esta obligación deberá aportar al Infonavit el 5% sobre los salarios de los trabajadores a su servicio y el salario base de aportación se va a integrar de la misma manera que para Seguro Social, ¿ok? Y teniendo el mismo tope. Y lo que les decía, el pago también va a ser bimestral, en este caso, en las mismas fechas de pago que nos marca el seguro para el retiro, ¿verdad?
que ya lo vimos anteriormente. Muy bien. La determinación de las aportaciones, bueno, pues aquí tenemos que a nuestro trabajador tenemos un salario diario de 95 pesos, tiene derecho a 15 días de gratificación, 6 días de vacaciones, un 25% de prima vacacional y la comida es un día de su salario mensual. Entonces, la mecánica, por gratificación, bueno, pues tenemos 15 días entre 365 días que componen el año, nos da un porcentaje del 0.0411. Este multiplicado por los 95 pesos del salario diario nos dan un importe de 3.91. Las vacaciones tienen la misma mecánica, 6 días por 0.25, en este caso nos da a 1.5 días. Entre 365 vamos a tener el 0.0041 por 95 pesos del salario diario, nos da 0.39. Y la comida, de acuerdo al artículo 32 de la ley del IMSS, es el 8.33%, en este caso por 95 pesos del salario diario, nos va a dar una determinación para integrar de 7.91. La parte de integración del salario va a ser 12.21 más los 95 pesos que le pagamos al trabajador como sueldo diario, nos da un total de 107.21. Ese es nuestro salario diario base de cotización. ¿Ok? Ahora aquí están las cuotas, ¿se acuerdan las que hemos mencionado ahorita? Y aquí vamos a ir viendo cómo vamos a determinar, de acuerdo a las ramas del seguro, las cuotas de aportaciones, tanto del trabajador como del patrón. Tenemos la cuota fija, en este caso son los 17.24, de acuerdo aquí con luego la cuota adicional, prestaciones en dinero, prestaciones en especie, vamos formando todo y en este caso nos da a 22.60 para el trabajador, para el patrón y 1.34 únicamente para el trabajador, pues al tener un salario diario mínimo, la mayoría de los conceptos están exentos para él. Si se fijan, los únicos que grabaron fueron prestaciones en dinero, prestaciones en especie, invalidez y vida y nada más. Al multiplicar por los días del mes, que son 31 en este caso por enero, vamos a tener el total de cuotas de aportación al IMSS, que son 700.60 para el patrón y 41.54 para el trabajador. Ahora bien, por los días de febrero vamos a hacer la misma mecánica. Sale un poco más, menor la cantidad porque pues nada más tiene 28 días el mes de febrero. Entonces para febrero vamos a tener una cuota para el patrón de aportación de 632.80 y para el trabajador de 37 pesos con 52. Más las respectivas cuotas de retiro por cesantía en edad avanzada y por días del primer bimestre, en este caso del 2019, que son 59 días, que son los 31 más los 28, vamos a hacer una aportación al sistema de ahorro para el retiro de 199.42 pesos por parte del patrón y por parte del trabajador vamos a tener una aportación al SAR de 71.39. Muy bien, por el seguro del retiro vamos a hacer lo mismo, nada más que acuérdense que aquí nada más paga el patrón, el trabajador está exento de esa aportación. Muy bien, entonces tenemos que el total de aportación al SAR por el primer bimestre va a ser de 325.68 para el trabajador y los 71.39 para el empleado. Muy bien. Ahora bien, pues aquí vamos a determinar también la aportación para el Fondo Nacional de la Vivienda, el Infonavit. En este caso nada más va a ser el 5% para nuestro patrón y el total de la aportación para el Infonavit va a ser de 316.27. Esta es una mecánica muy los sistemas, por ejemplo, ya la traen determinada, los sistemas de nómina o de contabilidad ya la traen determinada y ustedes nada más van actualizando las tablas para tal efecto. Muy bien, ¿qué asientos vamos a hacer en este caso, para el mes de enero por el salario de nuestro trabajador?
Muy bien, vamos a hacer primero el asiento para registrar la obligación a cargo del negocio por los sueldos y salarios y por los impuestos por pagar. En este caso van a ser gastos de venta y de administración, que todavía no hemos identificado qué parte corresponde a cada uno. Vamos a tener sueldos y salarios por 2,945 pesos, más la cuota del IMSS, que es la patronal, son los 3,645. Y en sueldos y salarios por pagar vamos a tener los 2,903.46 menos los impuestos por pagar determinados, que son la cuota patronal y la cuota retenida al trabajador. Y para efecto ya de hacer el cargo a nuestra cuenta para pagar pues efectivamente del banco, la anterior fue la provisión que hicimos, vamos a tener sueldos y salarios por pagar por los 2,903.46 y por los 742.14, y con esto esta cuenta o nuestra cuenta T va a quedar saldada y vamos a cargar a impuestos por pagar en este caso, pues lo que son los 700 pesos, 60 para el IMSS y los 41.54 para IMSS de la cuota retenida al trabajador, y van a ir a dar a bancos los 3,645.60 que efectivamente pagamos a nuestro trabajador. Cabe mencionar, y obviamente en los impuestos por pagar, cabe mencionar, nos dice aquí que la aportación al IMSS de 41.54 retenida al trabajador no debe de ser considerada como un gasto en la empresa, es una pregunta del cuestionario, en virtud de que es descontada el sueldo del trabajador, ¿ok? Esa no forma parte del gasto. Muy bien. Ahora bien, esto del Código Financiero del Distrito Federal, pues, ¿qué nos dice? Es una historia sobre el impuesto sobre nóminas. Aquí en el estado, pues, sabemos que es el 3%, lo que marca nuestra ley, en determinado momento, la ley de Hacienda, y obviamente, pues, a final de cuentas, estamos pagando lo mismo. Si se fijan, actualmente también el Código Financiero del departamento, ya no se llama Distrito Federal, es la Ciudad de México, o la CDMX, es el 3%, igual que el nuestro. Muy bien, y la mecánica para determinar el impuesto sobre nóminas es muy similar. Tenemos el sueldo diario, que se integra de la misma manera por 30 días, pues son 3,000 pesos en este caso. Las gratificaciones son 15 días, y luego tenemos la prima vacacional, así la determinamos en determinado momento. La PTU que le pagamos al trabajador, aquí entra la PTU, en los otros cálculos no, nos da un impuesto, un total de ingreso de 5,056.78, y bueno, pues en este caso, el impuesto sobre nómina va a ser el 3% sobre esta cantidad. Y para registrar la obligación a cargo del negocio en el asiento de diario, tenemos un cargo a gastos de operación por los 151 pesos.70 contra un abono a la cuenta del impuesto sobre nómina, en este caso del mismo monto. Y para el pago del impuesto, bueno, pues nada más cargamos al impuesto por pagar, que es sobre nómina, y abonamos al banco para dar salida a este dinero. Muy bien, pues compañeras, es toda la presentación que tenemos para el día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que les haya quedado ahí en el aire? Con confianza, ya sea a través del chat, o si gustan abrir el micrófono también. Muy bien, bueno, pues si no hay otro comentario, ok, muchas gracias, Mari. Si no hay otro comentario, damos por terminada nuestra sesión síncrona. Si ustedes van en determinado momento necesitar algún repaso, con toda confianza me lo hacen saber a través ya sea del correo o a través del servicio de mensajería de nuestra aula, virtual, ¿verdad? Entonces, les deseo lo mejor para sus exámenes, mucho éxito, estudien,
estudien los cuestionarios, también repasen su libro. Y pues bueno, cualquier duda estaré a sus órdenes. ¿Ok? Quienes estén pendientes por entregar trabajos, recuerden que lo pueden hacer. Si son de semanas anteriores, bueno, ya no les puedo calificar con lo máximo, pero bueno, la calificación que van a obtener, pues les va a ayudar en la suma de su promedio, ¿verdad? ¿Algo más que deseen aclarar o comentar? Todo bien, muy bien. Bueno, pues nos vemos después del examen y pues bueno, ya saben, les deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, estudien, ánimo, ustedes estuvieron la mayor parte de las sesiones, entonces pues no van a batallar realmente para contestar su examen y aparte entregaron todas las tareas, entonces les va a ir muy bien. Bueno, pues sin otro asunto, les deseo buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.